tu casa para celebrar tu nombre, para celebrar tu resurrección, para celebrar tu victoria sobre la muerte y el pecado, para celebrar el amor del Padre, para celebrar que su justicia no cae sobre nosotros, sino sobre ti, que tomaste nuestro lugar. En nosotros el Padre nos mira con agrado por causa tuya, Señor. Por eso tu iglesia, tu pueblo, tus hijos hoy se reúnen en donde hayan decidido reunirse para celebrarte, ya sea, Señor, en edificaciones, en estructuras rurales, en situaciones hostiles, Señor, porque sé que en todo lugar del mundo no se ven las mismas circunstancias naturales, pero en todo lugar la mayoría de tus hijos hoy están buscando congregarse para honrar tu nombre, para conocerte y para alabarte, Señor. Gracias, Jesús, porque por eso podemos bendecirte. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de tener tu palabra en nuestras manos. Gracias porque tenemos distintas versiones que nos permiten entender y comprender mejor tu mensaje. Gracias, Jesús, por ese privilegio. Y te pido, Señor, por aquellos hermanos en la fe que por diferentes motivos les ha costado tener tu palabra, Señor, y la facilidad y la libertad de leerla y escudriñarla, pero que aún así se deleitan con lo poco que tienen, Señor. Que tengamos esa misma pasión y ese mismo deseo. Amén. Vamos a Lucas 13. Voy a estar leyendo la NTV. Vamos a retomar las parábolas de Jesús. Y vamos a ver una muy particular, muy puntual, pero que para poder entender mucho mejor hay que mirar mucho más el contexto de lo que está pasando acá. En Lucas 13, en el versículo 6, Jesús habla y menciona una parábola que es la parábola de la higuera estéril, que a veces se confunde con la higuera maldita, la que Jesús maldijo, valga la redundancia, que se secó, o la higuera que se secó. Y a veces se confunden, pero no, esta es otra higuera, otra enseñanza. Lo interesante de este caso es que a pesar de que son dos higueras distintas, podemos decir que guardan un tipo de relación. Y ya vamos a entender por qué lo digo. Ya usted me va a entender mejor, pero vamos a leer primero la parábola y vamos a ir entrando en contexto y vamos a ver qué nos dice el Señor a través de este mensaje. Versículo 6. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Es una parábola corta, interesante, pero vamos a mirar ahora el contexto para poder entender mucho mejor a qué se está refiriendo Jesús, porque esta es una de esas parábolas en la que no tenemos una explicación directa de nuestro Señor Jesús, ni tampoco de los apóstoles, como otras que sí tenemos explicaciones directas de Jesús y se nos facilita la enseñanza. Ahora vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 13, porque recordemos que las Santas Escrituras tenemos que leerla en su contexto. En esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Yo quiero que usted recuerde que según la ley mosaica, ningún extranjero ajeno a Israel, a sus costumbres y más a su fe, podía entrar libre y abiertamente al templo o al lugar sagrado de la fe de los judíos. Tenía que pasar por un proceso riguroso de purificación para luego ser aceptado en la sinagoga y participar de sus ceremonias y cultos. Pues
Recuerde también que los judíos eran una colonia que estaba siendo dominada por el Imperio Romano y el gobernador representante de Roma, Pilato, le importaba muy poco realmente cumplir con las exigencias de los judíos. Si él consideraba que por alguna razón X tenía que violentar sus costumbres, lo hacía. Le importaba muy poco la opinión de sus conquistados. Esa era otra razón por la cual tenían el repudio de los romanos, porque eran bastante irrespetuosos e irreverentes con las costumbres religiosas de sus conquistados. Y aquí lo más relevante que podemos notar es que había un grupo de galileos que estaban dentro del templo y estaban ofreciendo sacrificios, y dice acá que la guardia pretoriana romana, los soldados, la fuerza armada, como usted lo quiera ver, entró en el templo y en pleno culto los mató. O sea, esto fue el escándalo noticioso de las redes sociales de la época. Que Roma se meta en el culto en pleno momento de la ceremonia y mató a esta gente. Esto fue escandaloso, esto fue preocupante. Esta fue la comidilla de la época. Y esta noticia le llegó a Jesús. Y ahora vemos en el versículo 2 lo que dice Jesús. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? A lo mejor pensaron que Jesús como maestro se iba a indignar, se iba a escandalizar, iba a condenar a Roma, iba a llamar a una insurrección nacional para librarse del yugo romano por fin, porque ya esta es la gota que derramó el vaso. Y para quizás sorpresa de muchos, Jesús les responde de esta forma. O sea, piensan que esa gente que murieron eran más pecadores que todas las demás personas de Galilea. Miren la pregunta que hace Jesús, como la forma en la que él responde ante este hecho, que no deja, como ya le acabo de decir, no deja de ser alarmante para su sociedad. Preguntó Jesús. Y hace otra pregunta. ¿Por eso sufrieron? O sea, Jesús les está diciendo, ¿ustedes creen que eso les pasó a ellos porque eran peores pecadores o habían cometido un pecado en particular? Versículo 3. Y Jesús responde a esas preguntas. De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Fíjense que aquí Jesús aprovecha este contexto social, este suceso que había pasado, para llevar a la gente a buscar una introspección personal, porque siempre, y es la misma cultura evangélica que tenemos hoy día, cuando la gente se entera que el hermano fulano, que el pastor fulano, que la iglesia sutaneja le acontece algo escandaloso, pero es que ese debe estar mal, no debe estar buscando de Dios, a lo mejor le está pegando los cachos a la mujer, eso es porque no diezmó, eso es porque lo otro, eso es porque esto. La misma cultura, el mismo pensamiento que hoy día tiene la iglesia evangélica. La misma cultura, nada diferente. Es que deben estar haciendo algo. Es que no han roto con algo. Es que no dijeron lo otro. Es que no hicieron esto. Porque así son los evangélicos hoy día. Y la respuesta sigue siendo la misma de Jesús. De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Y es exactamente lo que puede estar pasando. Hoy día hay creyentes que se están congregando, que están en iglesia, que se están preparando para ir al culto y no se están dando cuenta, lo voy a decir muy coloquial, que tienen cable pelado con Dios. Y creen que porque asisten al culto o están ya dentro del culto y están adorando ahorita en este momento, no van a sufrir consecuencias. No van a perecer. Porque es que eso es lo más tremendo, que muchos ven el lugar de la reunión, el culto, como un lugar, como una especie de burbuja, donde lo malo que les puede acontecer no los va a alcanzar. Déjenme decirles que era el mismo pensamiento que tenían estos galileos. Nunca, jamás en la historia, esta sociedad pensaba que un invasor, que un extranjero iba a osar a irrumpir en el templo, en pleno culto, iba a cometer esta atrocidad. Y les recuerdo que antes
era más fuerte, porque antes no había pólvora, no había explosivos, no había balas. Así que así como usted lo ve en la película, era más crudo. El sacrilegio, imagínense. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron, versículo 4, cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Recuerda usted esa historia? Eso está en el Antiguo Testamento, se lo dejo de tarea para que la recuerde. ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? Dice Jesús. No. Versículo 5. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. No les está diciendo que los van a asesinar. No les está diciendo que va a ser de la misma forma como le está pasando a estos galileos, como ya les pasó, mejor dicho. Está diciendo que los va a alcanzar la misma suerte. Quizás de diferente forma, pero los va a alcanzar. Ese es el contexto. Eso es lo que estaba ocurriendo cuando Jesús en el versículo 6 habla de esta parábola. Muy interesante esta parábola. Yo creo que vayamos rápidamente a Isaías 5 para que podamos entender mucho más. Isaías 5, versículo 1. Vamos al profeta mayor Isaías, de verdad un hombre bastante usado por Dios. Un libro que a lo mejor a usted le gusta, o lo más probable es que usted tenga ahí resaltadas varias promesas, varias palabras que usted lo han edificado, lo han confrontado, versículos con los cuales usted ha orado, porque ¿quién no conoce algún pasaje de Isaías que no le haya bendecido en algún momento de su vida? En el versículo 1 dice el profeta: ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña, hablando de Dios, en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora, versículo 3, ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer yo por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces mi viña dio uvas amargas? Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre, versículo 6, donde no se podan las vides ni se remueve la tierra. Un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. Versículo 7. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales, y el pueblo de Judá es su agradable huerto. Así que simbólicamente, cuando regresamos ahora a Lucas 13, cuando usted lee la historia de que un hombre plantó una higuera en su jardín, usted se está dando cuenta que Dios, que había escogido un terreno y que esa viña era el pueblo de Israel. Así que estas palabras no le sonaban tan extraño por primera vez a los apóstoles y a todas aquellas personas que por lo general acostumbraban a escuchar a Jesús cuando hablaba en público, porque no era la primera vez que Dios le hablaba a la nación de Israel diciendo que era la viña. Pero ya usted sabe que estamos en el Nuevo Testamento, en este nuevo pacto, y que la viña del Señor es la iglesia. Pero como yo te estoy dando cuenta, no es muy diferente la conducta que tiene o que tuvo el Israel étnico, que va a formar parte nuevamente de la viña del Señor cuando esté redimido en Cristo, con la conducta y la cultura evangélica que tenemos hoy día. Porque fíjense que dice el versículo 1 de Isaías, versículo 2, aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. Es en Ezequiel donde Dios da una palabra, una promesa profética, donde dice que le quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne, y pondré mis leyes en sus corazones y pondré mi espíritu en ustedes para que me obedezcan. Y es precisamente la similitud que veo acá. Le quito las piedras, dice el versículo 2.
A ti ya Dios te quitó el corazón de piedra porque usted ya nació de nuevo, si es que has nacido de nuevo. Todos lo conoceréis. Yo solamente puedo decir en base a lo que veo, a lo que la persona manifiesta. Ezequiel 11:19, sí, no me había equivocado. Ezequiel 11:19, ahí esas palabras proféticas de Dios anunciaban el nuevo nacimiento, anunciaban el cambio, la regeneración, donde se ve la piedra simbólicamente como el corazón que usted tenía antes, carnal, muerto en delitos y en pecados, no convertido. Así era tu corazón. ¿Por qué? Porque no era sensible a Dios, te importaba muy poco el evangelio, te daba igual, a lo mejor te burlabas, a lo mejor le tirabas la puerta en la cara a los evangélicos, a lo mejor los insultabas, qué sé yo qué conducta tú tenías y que yo tenía. Yo sí sé cuál era la que yo tenía. Y sembró en ella mejores vides. Después que nos quitó ese corazón de piedra, sembró en nosotros la mejor semilla, que es la semilla de la palabra. Y en medio de su viña construyó una torre de vigilancia. El salmista David siempre usa de manera simbólica, representa a Dios como su torre fuerte, donde encuentra refugio, donde se puede sentir seguro de sus enemigos. ¿Qué representa para nosotros los cristianos la iglesia la torre fuerte? Porque usted y yo no vivimos en un castillo, no estamos rodeados por enemigos físicos, sino enemigos espirituales. Para nosotros esa torre fuerte es la presencia, esa torre fuerte es la palabra, esa torre fuerte, ¿quién vive en esa torre fuerte? El Espíritu Santo, el que nos vigila, porque es el que está con nosotros todos los días, bregando contigo, bregando con tu carácter, con tu mal genio, con tus malas contestas, con tu amargura. Es el Espíritu Santo el que está vigilando allí. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas, es decir, un riachuelo por donde corriera para que se alimentara. Y luego esperó ¿qué? Una cosecha de uvas dulces. Jesús nos dijo que Él es la vid y que vosotros sois los pámpanos y que el Padre espera de nosotros que llevemos mucho fruto. Díganme ustedes si eso no tiene similitud con esta palabra, que dice, luego esperó una cosecha de uvas dulces. Dios esperaba el mismo resultado de la nación de Israel. Pero ¿cuál fue el problema con la nación de Israel por muchas generaciones? Lo dice el mismo versículo. Pero las uvas que crecieron eran amargas. Gracias a Dios, que Dios no sufre de jaqueca. Porque toda generación, la mayoría de la generación le daba uvas amargas. Uvas amargas. Siguiente generación, uvas amargas. Siguiente generación, uvas amargas. Siguiente generación, uvas amargas. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Lea el Antiguo Testamento. Léalo. Vean. Mucho fruto, Juan 15:8. Juan 15:8. Escucha para los que anotan, los que me siguen, anotan los versos que yo voy dando. Juan 15:8, él lo tiene. Versículo 3. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. Versículo 4. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Esta pregunta se responde en la cruz del Calvario. ¿Qué más podría hacer por mi viña? Bueno, me voy a meter en un cuerpo de carne, voy a ir como un siervo, no voy a abrir mi boca delante de mis trasquiladores y voy a dar la vida por mi viña. Y luego voy a resucitar al tercer día por mi viña. Eso fue lo que hizo el viñador. Y aún así, viene la otra pregunta del versículo 4. ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas? Es impresionante la demostración de amor que Dios ha hecho por nosotros y que precisamente todos los domingos, como la iglesia, como la cultura evangélica tiene el domingo el culto más importante de toda la iglesia y de toda la semana, y por eso se preparan. Usted va mejor vestido los domingos, usted se para temprano, porque se supone que es el culto principal, pero aún así, a pesar de esa preparación, a pesar de ese empeño que tenemos muchas veces, es una actitud fría, es una actitud amarga, es una actitud inconstante ante tal semejante demostración de amor del viñador por su viña. A lo mejor usted sigue orando en la semana, por supuesto, yo no digo que no, a pesar de que tenemos nuestras luchas con la carne, con los deberes y todo, pero la respuesta que nosotros damos ante Dios es pobre, es amarga. Versículo 5, déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña.
Dice la cultura evangélica hoy día que cuando nos ocurren cosas es que ese es el diablo que viene a molestar. Déjame decirte que no todo el tiempo las cosas que nos acontecen vienen por parte de Satanás. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Pastor, pero Dios no es destructor, Dios es edificador, el que viene a matar, hurtar y destruir es Satanás. Pues yo sé que más de un evangélico cuando me escucha decir esta cosa le va a venir ese versículo a la mente. Pero aquí dice, echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Simple, tú no necesitas que Dios le dé permiso a Satanás ni siquiera para que venga a destruirte. Con que Dios te deje a tu suerte y te permita que te apoyes en tu propia fuerza, es cuestión de tiempo de que tú solito te destruyas. Es cuestión de tiempo de que esa parte que te iba bien se te venga abajo. X área en particular, sobre todo las finanzas, empiezan a mermar y ahí no está Satanás por ningún lado. Es suficiente con que nos deje Dios a nuestra suerte, en nuestra propia sabiduría y entendimiento, confiando en nuestra propia fuerza, para que eso caiga solito y se destruya. Así también puede actuar el Señor. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. Madre mía. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vidas ni se remueve la tierra. Empieza la frustración. Empieza como un agotamiento espiritual. Que veo que vengo haciendo esto y no me resulta. Veo haciendo lo otro y no me da resultado. ¿Qué pasa? Buena pregunta que a lo mejor algunos han hecho o ya te la hiciste. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vidas ni se remueve la tierra. Un lugar cubierto de cardos y espinos. Siento el cielo de bronce. Siento como que mi oración no pasa del techo. Siento que lo que hago por aquí no me da resultado. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. Hay otro pasaje bíblico que dice que en vano vigila la guardia si Dios no protege la ciudad. De nada vale que tú hagas lo que hagas. De nada vale que te veas todos los de marketing digital, de publicidad, de ventas, de estrategias financieras, etc. Si Dios no te bendice, en pocas palabras. No va a haber un resultado. Y eso es frustrante, ¿sabes? Porque podemos entrar en estados de ansiedad, de preocupación, de angustia, donde nos sentimos que no tenemos la fe o como que la fe como que se nos esconde, porque hago todo lo que supuestamente la gente dice que hay que hacer y no se da el resultado. Tremendo. Ahora sí regresamos a Lucas 13. Luego, después de haber entendido que definitivamente Dios, esto es un mensaje para su pueblo, no es para todo el mundo, es para su pueblo. Y ahora sí vamos a ir desglosando mucho mejor esta parábola de Jesús. Luego Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín. Ya la iglesia está plantada y está en operación desde Hechos capítulo 12 en adelante. Está en plena operación la iglesia del Señor. Ha pasado siglos, ha pasado tiempo, la iglesia se la ha visto difícil, dura, pero ahí está. Ahí está la iglesia plantada en el jardín del Señor. Y este hombre que plantó regresó varias veces para ver si había dado algún fruto. Yo siempre lo he dicho, el Señor va a venir a visitar a su iglesia en diferentes momentos, en todas las generaciones que ha pasado hasta ahorita, después del sacrificio de Cristo y su resurrección, que fue visto no por uno, por dos, por tres, sino dice la Escritura por más de 500 a la vez. Quiero resaltar eso. No solamente resucitó, que lo vieron varios, sino que de paso dice la Escritura que lo vieron al mismo tiempo más de 500 personas. ¡Wow! Ha venido Dios a la iglesia. Regresó varias veces para ver si había dado algún fruto. Regresó. Dios va a venir a nuestro encuentro. Dios va a venir a visitarnos como congregación, como matrimonio. Yo pregunto, ¿ya tú te diste cuenta si Dios vino a tu encuentro? Si Dios ha venido a tu matrimonio, si Dios ha venido a tu familia, si Dios ha venido a tu iglesia, a ver qué fruto encuentra. Dice que va a venir varias veces para ver si había dado algún fruto. Pero siempre quedaba decepcionado. Yo no sé usted, pero es doloroso saber que Dios pueda venir a ti con expectativas, porque Dios viene con expectativas, porque es el viñador. Y que cada vez que venga se vaya decepcionado. Y siempre nos enfocamos, esto es realmente un mensaje cristocéntrico.
no es humanista, porque los mensajes humanistas siempre son, es que cuando tú vas a la presencia de Dios, tú te regresas con gozo y con felicidad a tu casa. Ya, está bien, eso yo lo he escuchado bastante y creo que usted también lo ha escuchado bastante. Pero el mensaje cristocéntrico dice que cuando Dios viene a tu encuentro, Dios se puede decepcionar. Y ahí es donde está el centro de la atención. No procurar solamente que yo me vaya lleno de gozo, que yo me vaya lleno de fe de su presencia, sino que Él se vaya de mi presencia con gozo. Que Él se vaya de mi presencia no decepcionado, como lo dice esta versión, pero siempre quedaba decepcionado. Eso es triste. Todo el mundo se alegra, wow, Dios va a venir a mi encuentro. Está bien, es que va a venir, eso tenlo por seguro. La palabra lo dice muy claramente, Él va a venir a tu encuentro. Pero ahora la pregunta del millón es, ¿cómo se está Dios retirando de ese encuentro contigo? Esa es la pregunta acá del millón. ¿Decepcionado? Finalmente le dijo al jardinero, llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Llevo 3 años esperando. El número, no voy a ser místico ni mucho menos, pero usted sabe muy bien que en la Biblia el número 3 es muy representativo también. 3 años fue el ministerio de Cristo sobre la tierra. Yo pudiese decir que en 3 años de ministerio Cristo fue más productivo que muchas iglesias y ministros que tienen más de 20 años actualmente fundados. O sea, eso para nosotros debería decirnos mucho. Que muchas veces no se trata de tener mucho tiempo haciendo algo, sino que en el corto tiempo que tengas, tú seas productivo para el cielo realmente. Ahora yo me pregunto, ¿cuánto tiempo tienes tú en el Evangelio? ¿Tienes 20 años, 15, 40, 30, no sé, el tiempo que tú tengas? Yo te pregunto, ¿has sido tú productivo con ese tiempo que tienes en el Evangelio? ¿Qué productividad le has mostrado tú a Jesús? Aquí pudiésemos estar hablando como de estándares de gerencia, cuando el CEO mayor viene a la casa, a un lugar y quiere reunirse con la gerencia general y ver el resultado. Como para que me entiendan un poco más en el léxico moderno. 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Ni uno solo. ¿Qué estamos produciendo nosotros, iglesia? ¿Qué estamos produciendo nosotros como hijos de Dios? ¿Qué estamos produciendo? Yo lamento mucho que hoy vea el éxito ministerial enfocado solamente en números a nivel de membresía. Que porque una iglesia tenga 500 y dentro de 6 meses tenga 700 y eso es un éxito. El número no necesariamente representa un éxito. Porque les recuerdo que Jesús tuvo muchas multitudes, sí. Pero el día que les habló claro y contundente, que los confrontó, se fueron. Cuando le dijo, ustedes solo me buscan porque yo les doy pan y pescado. Coman de mi carne, que es mi cuerpo, beban de mi sangre, que ese es el pan que descendió del cielo. Dice que no les gustaron esas palabras y lo abandonaron, se fueron. Y Jesús fue mucho más frontal, se volteó y le dijo a los discípulos, si ustedes se quieren ir, váyanse también. Y ya usted sabe la famosa respuesta de Pedro, Señor, pero si solo tú tienes palabra de vida eterna, ¿para dónde nos vamos a ir? Entonces, lo que quiero decir con esto es que no siempre el aglutinar números a nivel ministerial es señal de éxito, porque si fuese así, entonces Jesús comenzó bien y terminó mal. Porque comenzó con mucha gente y terminó prácticamente sin gente, solamente con los 12. Pero nadie se atreve a cuestionar esto que acabo de decir y decir que Jesús fue un fracasado. Pero sí le quieren aplicar esa medida, ese estándar de éxito a los demás pastores actualmente. ¿Pero qué estamos nosotros produciendo? ¿Quién es ese jardinero? Finalmente le dijo al jardinero, llevo 3 años. ¿Quién es el jardinero? Lo dije hace rato, ese es el Espíritu Santo. Es el que está con nosotros todos los días, bregando, convenciéndonos de que tenemos que cambiar ciertas actitudes de nuestra vida, que tenemos que ser más dependientes de la palabra, que nos está animando por los diferentes medios que tiene de la gracia, para que busquemos los diferentes consuelos de la providencia. Ese es el jardinero que está. No ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. Estas son palabras muy duras de Jesús, que muchas veces no queremos ver, porque nos gusta solamente el mensaje de paz y amor. Paz y amor.
córtala. Solo ocupa espacio en mi jardín. Es triste escuchar a Jesús, bueno, en este caso el Padre, decirle a Jesús, córtala. Solo ocupa espacio en mi jardín. O sea, no hay productividad, no me genera ningún tipo de fruto. No me genera ningún tipo de fruto. Y estas palabras, córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. Dígame usted, sea sincero, es una pregunta para que usted reflexione. ¿Usted cree que se parece en algo a lo que leímos en Isaías 5? Cuando dice que debido a que le daba puras uvas amargas, le permitió la destrucción, permitió que le derribaran los muros y permitió que los animales entraran a la viña. ¿Usted cree que se parece en algo a eso? Yo creo que sí. Yo creo que hay un sinónimo allí tremendo cuando dice aquí, córtala. Solo ocupa espacio. Yo no quiero que Jesús me diga el día de mañana que solo ocupa un espacio en su reino. O sea, me estaría sintiendo como florero chino, como dicen acá en Latinoamérica, que solo está de adorno, que solo está ahí ocupando un espacio para que lo vean, que no hay una productividad. El cristiano está llamado a ser fructífero, a ser fértil. Por eso que mi Señor dice que tenemos que llevar mucho fruto, no nos podemos conformar con un poquito de fruto, con algo de fruto. Vuelvo al punto, ¿qué has dado tú en el tiempo que tienes en el cristianismo para el Padre? ¿Cuál ha sido tu fruto? Estamos tan enfocados solamente en ser beneficiados por las promesas de Dios y en lograr satisfacer nuestras necesidades, que estamos dejando de lado esto que es primordial e importante y más relevante, según la palabra, que es dar fruto. Y yo sé que muchos que van a mirar este mensaje han visto cualquier cantidad de películas cristianas basadas en testimonios sorprendentes que te inspiran, que te sacan la lágrima en el momento, pero no te estás dando cuenta que muchas veces en esas películas usted ve que a los hermanos o el hermano o la iglesia o el contexto de la película pasan bastante necesidad, sí, y que muchas veces esa necesidad no es suplida, pero a esos hermanos les importa muy poco, con tal de llevar un fruto, que es lo que al final se enfoca en la película, quizás en la historia que leíste, o el video que ves en YouTube, o el TikTok que ves ahora, con tal de dar fruto, de mantenerse diciendo, aquí está el fruto, Señor, que te traigo. Ahora yo pregunto, yo creo que nos está importando más suplir nuestra necesidad, satisfacer nuestra necesidad, nos roba más el sueño eso, que número uno, saber si estoy dando fruto. Número dos, ¿qué tipo de fruto estoy dando? Esa es la otra pregunta. Porque a lo mejor respondiste la primera, sí, yo estoy dando un fruto. Ahora viene la segunda, ¿tu fruto es dulce o es amargo? Porque la viña del Señor en Isaías 5 estaba dando un fruto, pero el fruto no era del agrado del viñador, era un fruto amargo. En este caso de la parábola de la higuera estéril, en este caso no estaba dando fruto. En la otra sí estaba dando fruto, pero era amargo. ¿Qué tipo de fruto tú le has dado a Dios en el tiempo que tienes en Cristo? Pastor, que quizás vas a escuchar este mensaje, ¿qué fruto está dando la iglesia que diriges al Señor? ¿Está dando fruto? Excelente. Ahora viene la otra pregunta, ¿qué tipo de fruto está dando? ¿Es amargo o es dulce para Dios? ¿Cuánto llevas? Versículo 8, el jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad, déjala un año más. Esto es muy significativo, esto es algo muy simbólico, porque usted sabe que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día, así que no lo tome literal que va a ser un año de 365 días según calendario gregoriano o según el hebreo, no, esto es algo, entiéndala, que es una parábola. Hablando de que estamos, déjala un año más, es recordarnos que estamos bajo el periodo de la gracia. Y que por gracia se nos siguen alargando la misericordia de Dios. Se nos sigue alargando la providencia de Dios y nosotros seguimos empecinados en buscar solamente resolvernos la vida que estamos viviendo, los sufrimientos temporales y pasajeros que estamos teniendo y no nos estamos enfocando en el fruto.
ese tiempo que se nos está dando, que se nos está prolongando, es simplemente para probar el tipo de fruto que estamos dando. Yo te voy a decir una cosa. Cada eventualidad, cada tiempo, cada crisis personal, individual, familiar, nacional, etcétera, que podemos atravesar, lo que viene es a comprobar el tipo de fruto que tú das. Como hijo de Dios, como miembro de una congregación local, como iglesia en cuerpo, como familia, etcétera. Porque muchas veces no somos conscientes de esto. Porque perdemos un poco el foco y el norte. Y nos enfocamos solamente en, Señor, bendíceme. Señor, tengo este problema, tengo esta necesidad que suplir, en los achaques de la vida temporal y pasajera, como dice Pablo, y perdemos un poco el enfoque. Y sin darnos cuenta, quizás el fruto que estamos dando y que seguimos dando empieza a volverse un poco amargo, pero como esto no es de la noche a la mañana, que la fruta se vuelve amarga de golpe, empieza de a poquito y no nos damos cuenta con el sabor. Y la crisis lo que busca es eso. Señor, dale otra oportunidad. Dale otra oportunidad, Señor. Dale otra oportunidad para prosperar. No, no es eso. Señor, dame otra oportunidad para comprar una casa. No es eso. Señor, dame otra oportunidad para tener otro trabajo mejor del que ya tenía, para poder suplir la necesidad de mi casa. No es eso. Y no tengo nada en contra de eso. Si usted está orando por eso, siga orando. Pero entienda la parábola de Jesús. Déjalo un año más y le daré ¿qué? Un cuidado especial y mucho fertilizante. Y aquí me voy a detener otro rato, porque a veces cuando leemos estas palabras y le daré un cuidado especial, a veces como que lo romantizamos mucho, hablando de que solamente va a ser todo color de rosa, que van a ser momentos agradables y bonitos, pero muchas veces ese cuidado especial es que Dios tiene que meter la maquinaria. Porque así como Él mismo permitió que los muros cayeran, Él mismo permitió pues que lo que vimos en Isaías 5, Dios tiene que venir con maquinaria, tiene que volver a dar la tierra para quitar las durezas del corazón, para quitar la queja, para quitar la amargura, para quitar la indiferencia, para quitar el misticismo evangélico, para quitar cualquier cosa que esté impidiendo que la viña dé un fruto dulce. Un fruto dulce. Y le daré un cuidado especial. ¿Cuánto tiempo va a durar ese cuidado especial? Tomando las palabras del principio del versículo 8, dice, déjalo un año más. Estamos hablando que ese cuidado especial puede estar relacionado a un tiempo en nuestra vida donde Dios nos está dando un trato especial. ¿Por qué? Porque el dueño de la viña y el cuidador de la viña están ampliamente interesados en que tú des fruto, en que yo dé un fruto lo más dulce posible. ¿Usted alguna vez ha comido una fruta dulce? Ya sea porque usted la compró en el mercado, o ya sea porque fuiste de paseo al campo o vivías en el campo y agarraste una fruta del árbol, la lavaste un poquito nada más, le quitaste la cáscara y le metiste un mordisco y dijiste que, oye, esta fruta está dulcita, ¿vale? Y te la comiste entera y quizás volviste a repetir la fruta otra vez y te comiste otra porción de la fruta. Porque te agradó ese sabor que te dejó. Y yo te voy a decir una cosa, si para Dios el fruto no es dulce, no esperes tú que aquellos que están alrededor tuyo consideren que ese fruto sea dulce. No lo esperes. No esperen que los que están alrededor tuyo, en tu trabajo, en tu familia, en tus estudios, etcétera, tus vecinos con los que te relacionas, les agrade el fruto que reciben de ti, porque no les va a gustar tampoco. Les va a parecer amargo. Y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Mucho fertilizante. Muchos plays de YouTube, no. Muchos reels de TikTok, no. No hacemos nada con llenarnos intelectualmente de Biblia si no estamos cocinando, si no estamos digiriendo, si no estamos meditando la savia de las Escrituras. Mucho escuchar y poco meditar. Mucho escuchar y poco poner en práctica. Y es por eso el cuidado especial, para que ese fertilizante, como lo dice esta versión acá,
dé el fruto, ayude a que el fruto sea dulce. Versículo 9. Si el año próximo da higos, bien. Mire cómo lo dice esta versión. Si el año próximo da higos, es decir, Jesús es el primer interesado en que tú des fruto, de que tú mejores la calidad de tu fruto. Bien, genial, fabuloso. Si no, entonces puedes cortarla. Si no, entonces puedes cortarla. O sea, fíjense que el cuidador de la viña no se opone al 100% a que se corte, sino que espera que en este tiempo de gracia, en este tiempo que vamos a atravesar, se mejore el fruto. Se mejora el fruto. Es muy típico dentro de la cultura actual evangélica que cuando pasamos un tiempo difícil, de alguna manera incómodo para nosotros, nos enfoquemos más en cuándo y cómo salir de él y no darnos cuenta que quizás es un trato especial que el viñador nos está dándonos mucho fertilizante para que mejoremos la calidad del fruto que estamos dando. Y eso va a incluir arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque ese cuidado especial siempre nos va a llevar a prestar atención a aquellas áreas que quizás no hemos querido prestar atención o hemos ignorado a propósito, porque quizás ya tenemos tiempo siendo observados con ciertas áreas de nuestra vida y en las que nosotros hemos reaccionado de una manera a lo mejor que no es la correcta y nos está llevando al arrepentimiento. Porque recordemos que el contexto de Jesús es ese. Recuerden que Jesús le viene diciendo a esta gente que necesitan arrepentirse también de sus pecados y volver a Dios. Lo que pasa es que siempre hemos asociado culturalmente el arrepentimiento solo a aquel momento en que te predicaron la palabra y aquella vez y supuestamente te convertiste. Digo supuestamente porque quizás ese día no naciste de nuevo, sino un año después. Ahí es el arrepentimiento, ¿no? ¿Es necesario entonces? Y quiero ir concluyendo, volver a Isaías 5, el versículo 7. Isaías 5 dice: la nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales, y el pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Tenemos que entonces entender que el amor de Dios, como lo describe en el versículo 1, mi amado tenía una viña. Ese interés profundo de Dios en su iglesia, en tu vida, busca precisamente que tu vida demuestre el amor de Dios. ¿De qué forma? Mostrando un fruto de justicia. Hoy muchos te están cantando, el Espíritu Santo está aquí entre nosotros, y entre la semana el fruto del Espíritu no se ve por ningún lado. No lo ven ni siquiera en la misma familia que supuestamente también es cristiana dentro del hogar, ni siquiera lo ven ellos, que son los mismos cristianos. Imagínense los de afuera que no son cristianos, no van a ver precisamente. Eso es un fruto amargo lo que se está dando entonces. Es un fruto amargo. Y aquí yo quiero, porque me lo está trayendo el Espíritu, la ofrenda de Caín y Abel. Es interesante que ambos trajeron una ofrenda a Dios. Y usted sabe la historia. Dios recibió la de Abel y rechazó la de Caín. Y la conecto porque hoy precisamente en el culto principal todos los cristianos están escuchando al pastor, están ahorita comenzando los cultos, porque la iglesia tiene diferentes horarios según el lugar del mundo en que se encuentre, la zona geográfica, etc. Y todos, absolutamente todos, nos acercamos a Dios para darle igualmente como Caín y Abel ofrendas del fruto que estamos produciendo. Y es triste que Dios le tenga que decir a algunos: este fruto es amargo, no me gusta, y a otros: este fruto es dulce, pero hay que mejorar la calidad del dulce. Lo quiero un poco más dulce, lo quiero más consistente, hay que trabajar mucho más acá, pero acá hay que hacer un trabajo más fuerte y más profundo, porque todos me están trayendo fruto, pero no todo el fruto me agrada, no todo el fruto es de mi agrado. Dios hoy está mirando a la iglesia como cuerpo y está recibiendo no solamente a nivel individual, sino como colectivo un fruto. ¿Qué fruto está dando en tu iglesia, pastor? ¿Tu fruto lo está recibiendo el Señor?
El Espíritu Santo está agradado con el tipo de fruto que está dando, ¿es dulce o es amargo? Que no nos pase entonces como Caín, que el Señor diga, no, este fruto no me gusta esta ofrenda. ¿Por qué? Porque está amarga. Está amarga. Que sea como Abel, que pueda recibir nuestro fruto, que sea dulce a nuestro paladar. Así que seamos como la viña del Señor, somos la viña del Señor. De por sí hay un famoso refrán evangélico que dice, en la viña del Señor hay de todo. Sí, yo puedo decir que hay de todo, hay fruto amargo y hay fruto dulce, pero el Señor no quiere que su viña tenga tampoco una ambigüedad de fruto. Dios quiere un solo tipo de fruto y quiere que sea dulce. No quiere que seamos como la parábola de la higuera estéril, que tampoco pasó tiempo y no dio fruto. Aquí dice que tenía 3 años y no dio fruto. Demos fruto y que ese fruto sea dulce para nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de tu Espíritu Santo tú lo derribas en nuestras vidas. Tú eres ese viñador por excelencia que nos estás dando un trato especial a cada uno de nosotros, a cada iglesia, Señor, a cada parte de tu cuerpo, porque tú quieres que ya es hora de que muchos den fruto, porque tú estás exigiendo un fruto. Y aquellos que están dando fruto, mejorar la calidad de ese fruto, para que los que están amargos pasen a ser dulces y aquellos que están dulces pues se mantengan en esa dulzura y hasta den más fruto y sea mucho más dulce todavía, Señor. Ayúdanos a entender y comprender tu palabra, para que podamos, Señor, llevarla a cabo, para que demos realmente ese fruto que te agrade a ti, Señor, porque lo que hacemos es para traer mucho fruto que glorifique al Padre, como dijo Jesús. Porque para eso vivimos, Señor, indistintamente de lo que estemos pasando o aconteciendo o sufriendo, el fruto debe de mantenerse y el fruto debe de ser dulce siempre. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Amén.